Hola, mi nombre es Lina Marcela Maya. Hoy vamos a hablar sobre el tema de identificación y conceptualización de los contratos. La introducción de este trabajo. El siguiente trabajo se analizó y se comprendió los aspectos básicos de la clasificación de la contratación pública en Colombia, los cuales están contemplados en el Código Civil, como asimismo a fin de conocer sus ventajas y flexibilidad con la contratación pública. Su objetivo también se basa en concientizar los principios que se rigen en la contratación privada y cómo identificar un contrato privado hasta sus principios. Clasificación de los contratos privados en Colombia. Contrato privado es un acuerdo entre dos partes. En un documento se explican las condiciones, las cláusulas y datos que ambas partes han acordado previamente. Contrato civil. Este contrato existe desde que uno o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley o a la moral ni a la buena fe. Clasificación de los contratos privados en Colombia. Existen más. ¿Como cuáles? Contrato laboral, que es un acuerdo entre empresarios y un trabajador por el que éste ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario. Pueden darse esos contratos a término fijo o a término indefinido. Contrato bilateral es aquel que las partes tienen obligaciones mutuas o recíprocas. Un ejemplo es cuando se comprometen a prestar un servicio personal y la otra se compromete a pagar un sueldo al trabajador. Contrato unilateral es aquel contrato en el que una sola parte de las implicadas adquiere el compromiso de cumplir con una serie de obligaciones o exigencias. Contrato principal son aquellos que pueden existir por sí solo sin necesidad de obligación o convención independiente a la cual puede adherirse. Ejemplo, la compraventa o la permuta. Otros, contratos conmutativos. Es aquel contrato en el cual al momento en el que el acuerdo se celebra, ambas partes tienen la posibilidad de medir y valorar la medición de las pérdidas y ventajas de dicho contrato que se va a celebrar. Contrato aleatorio. Es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto al momento de contratar. Contrato accesorio. Son los que se celebran para garantizar el cumplimiento de una obligación principal cuya existencia depende, ejemplo, la finanza, la prenda o una hipoteca. Contrato consensual. Cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Tipo de contrato escogido bilateral. ¿Cuáles son los principios que se aplican en el contrato bilateral? La buena fe, la autonomía de la voluntad y el principio de eficiencia. ¿Cómo se aplica el lucro cesante y daño emergente al contrato bilateral? En un contrato bilateral, el lucro cesante se puede reclamar cuando se incumplen las obligaciones que emanan del contrato. En un contrato bilateral, el daño emergente se puede presentar cuando un bien económico sale o saldrá del patrimonio de la víctima. Se produce un deterioro o desvalorización del patrimonio de la víctima. Se contrae una deuda para reparar el daño. La definición de qué es responsabilidad civil, contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual tiene su origen un contrato que ha sido firmado por dos partes y una de ellas incumple con las obligaciones que asumió
causando un perjuicio o daño a otra. La responsabilidad civil y extracontractual no tiene origen en ningún contrato, es decir, que entre la persona que causa el daño y el que lo sufrió no existe ningún contrato. ¿Cómo se aplica la responsabilidad civil y contractual y extracontractual al contrato bilateral? En un contrato bilateral, la responsabilidad civil contractual opera de manera prioritaria si el daño se produce dentro de lo pactado y en el desarrollo normal del contrato. Y en el es contractual se propone la generación de un daño independientemente de cualquier relación jurídica persistente entre las partes. En este aspecto incide el artículo 1902 del Código Civil cuando establece que él por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado en cuanto al plazo de prescripción de la acción para exigirla en el artículo 1968 del Código Civil que establece que es en un año. Las referencias que sacamos de este trabajo son la de principios de contratación pública y moralidad administrativa en Colombia, el Código Civil colombiano del 2017, el Congreso de la República de Colombia, mayo 26 de 1873, LICET ERP del 2018, clases de contratos civiles en Colombia. Gracias.